Estamos con el doctor Iván Meini, abogado penalista, ex procurador además, así que conoce muy bien a detalle estos temas. Doctor, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a usted. Quería empezar con este tema. A ver, lo hemos visto desde el plano político. Ya el presidente de la Comisión de Fiscalización anunció que va a citar a la ministra Betsy Chávez, por lo que se conoció ayer en un reportaje que ella habría favorecido a el padre y el hermano de quien sería su pareja con puestos claves. Y el Ministerio Público, solo para actualizar la información, ya le abrió una investigación, dispuso una investigación preliminar a la ministra por los siguientes supuestos delitos: negociación incompatible y tráfico de influencias agravado. Desde su punto de vista, y luego de lo que hemos conocido ayer por Cuarto Poder, ¿cree que haya sustento para esta investigación? ¿Sustento para iniciar una investigación preliminar, como ha hecho la fiscal de la Nación? Sí, porque una investigación preliminar es obligación del fiscal iniciarla cuando hay alguna sospecha que sugiera la comisión de un delito. Esa investigación preliminar tiene que seguir su curso, eventualmente se tornará en una investigación preparatoria si acaso esas sospechas se corroboran, y luego, si todo sigue su curso, pasará a un proceso en donde habrá una sentencia que en última instancia dirima si efectivamente el delito se cometió o no. Pero en este momento, a la luz de la investigación que se ha hecho pública, esa sospecha es suficiente para colmar el estándar probatorio para iniciar una investigación preliminar, al menos por esos dos delitos. Y a ver, para ponerlo en términos sencillos, se me cayó la hojita, en términos sencillos, ¿qué significa negociación incompatible? ¿Qué significa tráfico de influencias agravado? Gracias. Son dos delitos por los cuales se ha iniciado esta investigación preliminar, en la lógica de que no se podrían haber cometido los dos, pero aparentemente uno de ellos sí. Por tanto, es una imputación alternativa que permite a la defensa precisamente defenderse del delito que luego en las investigaciones pueda tener mayor sustento. La negociación incompatible es un delito que sanciona al funcionario o servidor público que se interesa indebidamente en un contrato o en un procedimiento en el cual por razón de su cargo no debería interesarse. En la lógica de la imputación fiscal sería que la ministra Chávez, desde su cargo de ministra, se habría interesado en la contratación de estas personas para beneficiarlas. La ley establece que para ese delito la pena es una pena no menor de 4 ni mayor de 6 años de privación de libertad. Para el delito de tráfico de influencias, la pena que se prevé es una pena que va entre 4 y 8 años. El tráfico de influencias es un delito que, como su nombre lo dice, comete la persona que tiene influencias, reales o simuladas, y que las utiliza a cambio de algún beneficio o de alguna contraprestación indebida para interceder ante un procedimiento administrativo. La diferencia entre uno y otro, en términos muy sencillos, sería que en el tráfico de influencias debería corroborarse una contraprestación económica indebida, un beneficio o una solicitud de algo indebido, mientras que en el delito de aprovechamiento indebido del cargo, esa solicitud o ese beneficio indebido estaría ausente. Entonces, solo para redondear, la pena máxima entonces, ¿cuál sería? En estos casos, 8 años por el delito de tráfico de influencias agravado porque habría sido cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo. Y a ver, cuando el reportaje dice que esta persona, digamos, acá tengo el nombre exacto, Abel Sotelo, ¿no?, quien según el reportaje sería la pareja de la ministra Betsy Chávez, y los beneficiados con esta supuesta influencia de la ministra serían Antonio Sotelo Calderón, su padre, y también el hermano de Abel Sotelo, Marco Antonio Sotelo, si no me estoy equivocando. Pero bueno, a ver, ella podría deducir, bueno, pero este señor Abel Sotelo no es nada mío, yo no tengo nada que ver. Pero, a ver, de lo que se trata, creo, más bien es de corroborar si esas personas que han sido contratadas en el Estado tienen algún tipo de experiencia, cumplen el perfil de los cargos para ocupar esos puestos. Presumiblemente no sea así, y probablemente esa haya sido una de las razones por las cuales se ha iniciado la investigación preliminar. Porque en principio, que una persona competente, con experiencia, con solvencia profesional académica, ocupe un cargo en el Estado, en buena hora, de eso se trata. Pero
digamos, a este nivel de investigación preliminar lo que hay que hacer es recabar información acerca de cuáles podrían haber sido las razones por las cuales estas personas fueron contratadas. La hipótesis que ahora aparece como más verosímil es que no fue por méritos profesionales ni académicos, sino por sus vínculos con la ministra de Estado. Y ahora, a esto me imagino, suma o le sirve a la Fiscalía el hecho de que registren visitas justamente en el Ministerio de Trabajo. Cuando se le preguntó al señor Sotelo, a Antonio Sotelo Calderón, él dijo que, bueno, fue sí al Ministerio de Trabajo, pero que no se reunió con la ministra, lo cual ya es llamativo, pues. Es llamativo y precisamente para eso es saludable que exista una investigación preliminar, que indague también acerca de las visitas que hizo este señor en su momento a la exministra, hoy exministra de Trabajo, porque esas visitas tienen que obedecer a alguna razón. Y no es tan sencillo como decir, fui y no me entrevisté con ella. Es decir, alguna razón tiene que existir para esas reuniones, para esas visitas, y alguna razón tiene que existir que explique con cierta razonabilidad la contratación de estas personas. Si esa hipótesis, como digo, es la de un delito, entonces la investigación cobra mayor sustento. Ahora, ¿es similar en términos penales, doctor Meni, el caso que también presentó ayer Panorama sobre la novia del sobrino del presidente, Gianmarco Castillo, que fue contratada, tuvo una orden de servicio con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios por 10.000 soles? Sin duda que sí. Hay, de alguna manera, parecería existir un patrón en algunas contrataciones del Estado o en el nombramiento de algunas personas como altos funcionarios públicos. Salvo que se logre demostrar que esta señorita, que recién ha cumplido la mayoría de edad, cumple con el perfil para el cargo, tiene experiencia y tiene una preparación académica para desempeñarse con solvencia en el mismo y que no existían otras personas que pudiesen hacerlo mejor, entonces, de nuevo, la sospecha de que se trata de un nombramiento direccionado es la que tiene mayor verosimilitud. Ahora, pareciera, doctor Meni, que en el sector público esto es más común de lo que parece, y es más común de lo que parece hace muchos años, ¿no? Es decir, alcaldes, gobernadores, ministros, funcionarios, usando el poder que tienen para colocar a determinadas personas. Yo insisto, se hace escandaloso por quienes se trata, que son conocidos y tienen el poder en este momento, pero pasa, y pasa mucho. Pasa mucho y ha pasado, el típico tarjetazo. Exacto. Durante muchos años, e incluso durante las campañas presidenciales o después de las campañas presidenciales, algunas personas, no solo, digamos, cercanas al partido Perú Posible en su momento, sino a otros partidos que han ocupado la presidencia de la República, no han tenido ningún descaro en salir a la prensa a decir que tienen derecho a conseguir un puesto de trabajo en el Estado porque son miembros del partido político que ganó las elecciones. Esa lógica, ese pensamiento es absolutamente irregular. El problema es que las autoridades encargadas de decidir las contrataciones parece que consideran que esa es una forma lícita o razonable de conseguir un puesto de trabajo. Sin ir muy lejos, el propio Código Penal establece un delito, no digo que sea para estos casos, pero habría que tener en cuenta que es el nombramiento indebido de una persona como funcionario público. La persona que ocupa un cargo de funcionario público sin cumplir los requisitos legales para desempeñarse en ese cargo, incurre en responsabilidad. Y también incurre en responsabilidad penal, no administrativa, quien nombra o designa a esa persona en el puesto público a sabiendas de que no cumple los requisitos legales para ejercerlo. ¿Eso está en el Código Penal? Eso está en el Código Penal y ha estado desde el año 1991. A ver, me sorprende porque, a ver, solo haciendo un poquito de memoria, porque hay muchísimos casos, pero un poquito de memoria. La designación de la amiga del presidente Pedro Castillo, María Tarazona, que primero fue nombrada viceministra en el MIDIS, la Contraloría, servir, le gritaban al presidente que no tiene los requisitos, se tardaron la vida para sacarla. Y luego fue nombrada en Pronavec, nuevamente, Contraloría y Servir, no tenía los requisitos. Se lo dijeron en todos los idiomas al ministro Serna y la mantuvo ahí hasta que ya era insostenible. Es decir, ¿estaban incurriendo en un claro delito? Si ese puesto establece un perfil y unos requisitos para los cuales la persona que lo ocupa no los cumple, entonces se establece el presupuesto de ese delito. El problema, que es una cuestión de interpretación, puede darse en los casos en que no hay un perfil
certero, no hay unos requisitos taxativos, sino que se habla de algún tipo de experiencia que tiene que ser valorada por la autoridad que concede o no el puesto de trabajo. Pero en los casos en que el perfil es claro y se exige determinados años de experiencia, por ejemplo, en el sector público o en cierto ámbito del sector público o ciertos grados académicos, etcétera, etcétera, donde el asunto es, digamos, claro en términos de qué se exige para desempeñarse en el cargo, aceptar un puesto público a sabiendas de que no se cumple o designar a una persona a sabiendas de que no cumple con esos requisitos, establece el supuesto hecho del delito. Ahora, doctor, a ver, no quería irme sin este tema que, claro, pasó un poco ya bajo la alfombra porque fue separado, me refiero al exministro Jorge López, el ministro de Salud, el Ministerio Público incluso ha allanado las oficinas del Ministerio de Salud buscando información porque parece sumamente grave, y usted me lo dirá, el hecho de que, a ver, nuestro colega Christopher Acosta presenta en Punto Final a este ministro pitufiador que tenía 100.000 soles en efectivo en su despacho y use a funcionarios públicos de alto rango del MINSA para depositarle a la cuenta de la madre de sus hijos y luego se compra un departamento. ¿Cuán grave es eso? ¿Cuánto debe avanzar eso? Bueno, eso es tan grave como burdo. Es decir, cuando uno se pregunta qué puede llevar a una persona, ya no digo a cometer ese acto, sino a realizarlo de esa manera tan burda, ¿no? Descarada, ¿no? De esa manera tan descarada, probablemente la respuesta sea que confía plenamente en la impunidad de la que puede gozar, que confía en que sus amistades o las personas que lo han colocado ahí lo van a proteger luego, ¿no? Otra explicación no parece muy razonable, pero ciertamente es un caso tan burdo, tan necesitado de investigación, y además por las investigaciones periodísticas hay insumos suficientes como para proseguir una investigación fiscal en ese caso. Y a ver, él puede ser, digamos, entiendo, está siendo investigado por lavado de activos. ¿Eso es lavado de activos? Sí, se logra demostrar que el origen del dinero que utilizaba y que pitufiaba es de origen ilícito. Eso configura el supuesto hecho del delito de lavado de activos, porque a través del pitufeo y de la compra de inmuebles estaría transformando, estaría dándole apariencia de licitud a dineros que tendría que comprobarse provienen de una fuente o un origen ilícito. Bueno, y para no salirnos mucho de ese espectro, porque justamente este señor, Jorge López, era cercano al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. El ministerio sigue en manos de Perú Libre, pero quería preguntarle sobre el caso y específico de Vladimir Cerrón. Hoy inició esta audiencia donde el Ministerio Público pide 36 meses, también porque se investiga de lavado de activos. ¿Cuán sólido cree que sea el pedido fiscal? Porque claro, una cosa, y siempre hay que aclarar esto, una cosa es el delito que se le acusa. Otra cosa es los motivos por los cuales iría a una prisión preventiva. No sé si hay solidez para pedirle la prisión preventiva. A ver, efectivamente hay que distinguir lo que es o lo que podría ser la carga probatoria para discutir la comisión del delito, y yo creo que las investigaciones que se han dado contribuyen o están contribuyendo a darle solidez a esa carga probatoria. Y una cuestión distinta que obedece a razones distintas es si durante la investigación o el proceso la persona debería estar libre o debería estar detenida. La opinión del fiscal en este caso es que el señor Cerrón debería estar detenido durante 36 meses, que es el máximo o uno de los supuestos límites que establece la ley para una detención preventiva. Y acá habría que analizar los 3 requisitos que establece la ley. La pena probable mayor a 4 años, que por las penas de lavado de activo se cumpliría. Ciertas sospechas o indicios que vinculen a la persona con los hechos delictivos, parece que existiría. Y el requisito que suele discutirse con mayor ahínco es el peligro procesal. Es decir, hasta qué punto el señor Cerrón puede huir o puede entorpecer la actividad probatoria en la investigación. Si uno revisa sus declaraciones, la relevancia que tiene todavía al interior del partido político, sus contactos, la posibilidad eventualmente hasta de sugerir a algunos funcionarios públicos o algunas personas que puedan trabajar en el Estado. Entonces parece que a ojos del fiscal eso justifica un peligro procesal y un peligro de entorpecimiento. Es decir, doctor, para el fiscal Richard Rojas,
el hecho de que todavía sea un político con mucho poder e influencia además dentro del gobierno, el punto que pues, el Ministerio de Salud lo ha venido controlando, sí puede generar que ese poder entorpezca la justicia. Pero es que además es si me lo permite, un razonamiento plausible. Es decir, ¿quiénes tienen mayor posibilidad de entorpecer la actividad probatoria? Dejando de lado el peligro de fuga. ¿No? Las personas que por medios económicos, políticos o de otra naturaleza puedan precisamente evitar que ciertos testigos declaren ante la justicia, destruir algún tipo de evidencia que podrían eventualmente incriminarlos, valerse de ciertas presiones. Entonces, si a eso se le añade además, como ha dicho el fiscal, que los investigados en esta trama, si recuerdo bien, la inmensa mayoría de ellos están ya detenidos. Sí. La pregunta es, ¿y por qué el que aparece en la hipótesis fiscal como uno de los líderes no lo está? Entonces, parece que lo que ya se ha avanzado en materia de esa investigación le estaría dando pie al fiscal para solicitar eso. La decisión, como usted lo ha mencionado, corresponde ahora al juez. Y esto podría terminar salpicando al propio presidente Castillo, ¿por qué se lo digo? Porque entiendo que en la hipótesis fiscal que se armó justamente en el gobierno regional de Junín, esta supuesta organización que lideraba Vladimir Cerrón para captar dinero de funcionarios, de coimas, el tema de las licencias, de empresarios. Se usó parte de ese dinero para pagar la campaña, para financiar la campaña de Pedro Castillo. ¿Esto puede salpicar al presidente? Podría salpicarlo en la medida en que se vayan corroborando ciertos dichos o ciertas imputaciones. En primer lugar, que efectivamente se logre demostrar con mayor verosimilitud que parte de esos fondos provenían de alguna fuente ilícita, del cobro de extorsiones, del recibo de algunos cohechos o coimas, etcétera, etcétera. Pero lo más importante sería probar que el ahora presidente, cuando fue candidato y recibió esos fondos o utilizó esos fondos en campaña, conocía o podía presumir válidamente que esos fondos o parte de esos fondos provenían de alguna fuente ilícita. Ahora, y sobre el propio presidente Pedro Castillo, ayer también lo reveló Panorama, esto es muy interesante, no sé si cambia en algo la situación del presidente, y se reveló que el fiscal Pablo Sánchez, en su momento, cuando abre la investigación y conversa o recibe el testimonio del propio presidente Castillo, le pide levantar el secreto de sus comunicaciones. Y entendemos que la defensa del presidente se niega a esto. ¿Esto cambia en algo la situación del presidente? En realidad no. Jurídicamente no la cambia porque una persona que está siendo investigada tiene derecho a guardar silencio, no a mentir, y tiene derecho a no autorizar el levantamiento de sus secretos de las comunicaciones. Para eso existen mecanismos judiciales que, incluso en contra de la voluntad del titular, pueda hacer que se levante el secreto de las comunicaciones. Pero más allá... ¿Qué se hizo, entiendo, después, ¿no? Pero más allá de lo que jurídicamente signifique eso, que en este caso es el ejercicio de un derecho del investigado, lo cierto es que cuando eso es realizado por el presidente de la República, llama la atención. Sí, claro. Porque sí, claro. debería, digamos, someterse a una investigación por su propio interés y colaborar con la justicia. Porque hay un doble discurso, además, cuando el propio presidente ha dicho que va a colaborar, él no teme a nada, él está limpio, todo esto es una mentira. Bueno, hombre, levanta tus comunicaciones. Sí, pero yo creo que ahí ha sido muy cauto a la hora de responder por recomendación de mi defensa legal, no lo hago. Entonces, como que pone el parche de decir, yo tengo la voluntad de hacerlo, pero mi abogado me estaría conminando, sugiriendo a que no lo haga. Insisto, tiene derecho a no hacerlo.
Y, perdón, y el otro tema, doctor Meini, el otro tema que si bien tiene que ver con lo constitucional, también entiendo tiene que ver con lo penal, esta acusación por traición a la patria contra el presidente de la República, y entiendo que tiene que ver con lo penal porque la traición a la patria sí está tipificado en nuestro Código Penal. Entonces, yo le preguntaría, de lo que usted conoce, una declaración, una torpeza en un programa, en una entrevista con una cadena internacional, ¿puede llevar a la conclusión de que se ha cometido traición a la patria? No. Y si me permite, haría solo un par de comentarios. El primero es, el Código Penal no tiene un delito que diga traición a la patria. El Código Penal lo que tiene es un conjunto de delitos que se engloban dentro de un género de delitos conocidos como traición a la patria. Dentro de esos delitos de traición a la patria está el espionaje, vender secretos de Estado, formar parte de un ejército que quiera derrocar al gobierno, una serie de comportamientos. Sí. Y hay uno que entiendo que es el que aparece sugerido en esta denuncia, que es el artículo 325, que sanciona al que realiza actos dirigidos a mutilar o cercenar alguna parte del territorio nacional. Pero ni esa redacción de ese delito podría ser, creo yo, utilizada en este caso, porque el argumento de defensa del presidente, creo, no debería ser muy complejo. Lo que le ha hecho es una proclama política, aun cuando la Constitución no le permita someter a un referéndum si vamos a ceder parte del territorio del mar a un país vecino. Él siempre podría invocar como argumento jurídico que se trata de una vocación política, hermandad de los pueblos. El argumento que, por ahí lo he escuchado, que él ignora la Constitución, desconoce la Constitución y por tanto podría beneficiarle un desconocimiento casi imperdonable de la Carta Magna, yo creo que no es tampoco muy solvente, porque yo no creo que sea muy cierto que el presidente desconozca la Constitución. Lo que pasa es que habrán preceptos o partes de la Constitución con las cuales no se siente demasiado cómodo, no se siente representado por esa Constitución. Por eso es que también entiendo que como parte de su proclama política estaba el cambio o la modificación de la Constitución. Y además porque la atribución de los conocimientos en un juicio penal, en una investigación penal, no es una cuestión que se dirima por una prueba, sino por una atribución. Me explico. A partir de los elementos y datos objetivos del caso, el investigador puede atribuir al sujeto un conocimiento o un desconocimiento. Ese es el estándar para atribuir conocimientos que maneja la Corte Suprema de la República. Por tanto, un presidente de la República en ejercicios, con asesores, con ministros, con gente que le rodea, que se le atribuye el conocimiento de sus obligaciones y de los límites que tiene como presidente de la República. Bastante claro, como siempre, doctor Meini. Muchísimas gracias. El doctor Iván Meini, ex procurador, abogado penalista. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar con el doctor Víctor Zamora, ex ministro de Salud, porque, ojo, este miércoles en Consejo de Ministros, la ministra Kelly Portolatino anunció que van a debatir, están evaluando volver al uso obligatorio de la mascarilla.